7 minutos, es la hora oficial en todo el país. Bienvenidos a la segunda en media hora de lo que es Señal de Alerta. Nosotros aquí conversando con el señor Jesús Guzmán, y a propósito pues de todo esto que ha sucedido en este congreso de NAPRA, un congreso en el que ha habido de todo, como se dice pues desde un amplio show protagonizado por personajes de la clase política nacional. Yo quería preguntarle al señor Jesús Guzmán qué es lo que tiene pensado hacer ahora, ¿no? Porque bueno, se ha conversado hasta la saciedad del aspecto ideológico, de lo que representan estos señores que dicen ser los verdaderos representantes del APRA. El señor Jesús Guzmán nos ha también esclarecido aquí la situación del alanismo, pero algo hay que hacer. Algo, digamos, aparte de denunciarlo aquí en las cabinas de Radio Moderna, en el programa de Señal de Alerta, de denunciarlo también a través, digamos, del internet. ¿Qué más se va a hacer? ¿Qué otro tipo de medidas se piensa tomar para que se restablezca el orden en la casa del partido gobernante? Así es, para nosotros el acicate es el hecho mismo de haber comprobado en ese congreso, por ejemplo, que ni siquiera han hecho un show, porque de repente por ahí podrían haber tenido una habilidad o alguna faceta importante, graciosa, qué sé yo. No, lo que he visto es lo que señalé al comienzo, lumpen. Eso no pasó nunca en el partido. Nunca al interior del partido se han agarrado a trompadas y a patadas cada vez que tenían que intentar discutir algo. Claro, algo intrascendente, como por ejemplo, cómo se iba a hacer el proceso electoral, ¿no? Entonces, como no se ponían de acuerdo, trompadas. Pero de repente entraba Müller, trompadas. De repente entraba el Castillo, trompadas. Es decir, todo el evento, desde el inicio ha estado plagado de violencia, pero esa violencia fruta precisamente de presencia de gente que está más cerca de la delincuencia, ¿no? Y ahí estaban los hombres de Mauricio Mulder, pues de la CTP, de estos que están metidos en el tema de la extorsión de los trabajadores que tienen que prácticamente pagar cupo y todas estas cosas que en construcción civil, ¿no? Así es. Bueno, pero Mauricio Mulder estuvo con llave, no lo dejaron salir, daba gritos desaforados, por lo que nos pudimos enterar, los periodistas no podían ingresar. En fin, tenemos ahí una llamada adelante. Muy buenas tardes, bienvenido o bienvenida a Señal de Alerta. Dígame usted, señor, pero brevemente y concretamente, por favor. Para saludarlo al gran compañero Jesús Guzmán, y mientras haya compañeros como Jesús Guzmán, me siento orgulloso de pertenecer al gran partido de Arias Torres. Los saluda compañero Pedro Fernández Prada, La Victoria Informa. Bien, muchísimas gracias al señor Pedro Fernández por el saludo. Bueno, y yo le decía al señor Jesús Guzmán que efectivamente ahí pasó de todo. Pasó de todo, pero la pregunta iba dirigida en este sentido. ¿Qué es lo que usted va a hacer a partir de esta farsa, de esta situación, de esto que se ha presentado, que es más que un show de pronto, ¿no? Claro, hecho la introducción obligada, es necesario expresar concretamente que no nos estamos quedando solamente en la pose, más aún por el contrario, y cuando digo nos, estoy hablando en plural, estoy hablando de mucha gente, de muchos apristas que no están contaminados ni se han ensuciado las manos. Todo este proceso electoral que terminó, como sabemos, fue razón para establecer lo que para nosotros era importante, o sea, toma de conciencia. Porque hay todavía muchos compañeros que creen que ha habido un proceso electoral normal, o que de repente Jorge el Castillo es aprista desde que tenía 8 años. No, nosotros tenemos que primero decir que valió la pena esa lucha, porque establecimos no solamente contactos, sino que empezamos a juntarnos muchos apristas. Y aún más sabíamos que esta farsa se iba a dar, y que todo esto iba a devenir en lo que ya sabemos, habida cuenta de que ya los vicios, los desórdenes, las manipulaciones y las maniobras venían desde muy atrás, de más de muchos años de anticipación, como se ha establecido. Pero eso sí, seguimos, la lucha no ha terminado, estamos organizándonos cada vez mejor. Ya no solamente tenemos contacto entre los apristas de Lima
o de las regiones más cercanas a Lima, ya tenemos contacto a nivel nacional. Aparte de eso, esa organización se va a perfeccionar en el sentido de que en determinado momento tendrá que actuar, y actuar decididamente, porque las propias contradicciones pondrán en evidencia lo que significa una gestión como la del señor del Castillo y Omar Quesada, que tienen mucho que responder, que tienen rabo de paja. Entonces va a llegar un momento en el cual, frente a un vacío del poder, esa organización tendrá que tener un papel, un rol relevante. Jesús, si fuera usted tan amable, creo que es importante, creo que es objetivo decirlo. Es probable que algunas de las cosas que se hayan dicho sean ciertas, que ha habido un show, un espectáculo mal montado, lo que fuere. Lo evidente es que ellos tienen, o las personas que están en la jefatura, en la dirección del Partido Aprista, tienen el logotipo, tienen el local, tienen el marquesí de bienes, tienen los ingresos, tienen el gobierno, aparentemente, tienen todo. Y la oposición de haberla, y la que usted cabeza, y la que hay mucha gente probablemente involucrada en este tipo de reacción y acción, de rescate, de caprismo creo que se llama, movimiento, tendrá que hacer lo suyo. No obstante, esa es la realidad. ¿Cómo construir o reconstruir un movimiento que a todas luces empieza una descomposición acelerada? No hay cómo excluir o divorciar la figura del señor del Castillo del tema de los petroaudios. Así digan los jueces que en el Perú dicen cualquier cosa, si no lo sabré yo, con tantos juicios a cuestas. Y que de repente los culpables terminan libres, paseándose por las calles o de ministros, y los inocentes terminan en la cárcel. ¿Qué van a hacer y cómo hacerlo? Porque además hay que notar algo que es impresionante. Decíamos cómo el año 92, el señor García se fue del país y terminó en Bogotá y después en Francia, y a diferencia de la Torre que se quedó en el Perú. Me ha hecho recordar una novela que me gustó mucho de Stefan Zweig, La habilidad de la metamorfosis, y ahí utiliza una figura interesante respecto al drama de una niña que indudablemente tenía que contraer matrimonio con alguien a quien no quería. Podrán tener el cuerpo, pero no el alma. Y cuando hablo del alma, no solamente hablo de lo mejor de los valores del aprismo, sino su doctrina, su ideología. Por lo tanto, ellos podrán seguir utilizando por ahora, porque tienen el poder económico y político, el logo, la casa del pueblo, pero ya cada vez controlan menos la militancia del partido, de las bases del partido, y eso ya no lo van a poder manejar a su antojo. Podrán hacerlo con la Casa del Pueblo en Alfonso Ugarte, pero ya no podrán hacerlo con los locales y las concentraciones de apristas al interior de la República. Más aún, cuando hablamos de Alan García no puede compararse la idea de la Torre, pero ni siquiera en un ápice. No es porque quiera exagerar o ser extremista, sino porque realmente es así. Alan García es la antítesis de lo que fue Aida de la Torre. Aida de la Torre murió pobre, Alan García rico. Aida de la Torre usó de la verdad como una herramienta y un arma de lucha permanente. En cambio, Alan García usó la mentira, el engaño permanentemente. Entonces, por ahí no hay punto de comparación. Aún más, Aida de la Torre luchó desde joven. Desde muy joven en Trujillo él ya tenía contacto con los anarquistas. Y aún más cuando fue estudiante a los 17 años, él ya participaba de ese grupo que se llamó el Grupo Norte, por ejemplo. Y aún más, a temprana edad, él luchó por la reforma universitaria, las jornadas por las 8 horas, la fundación de las Universidades Populares González Prada, la jornada del 3 de mayo de 1923. Habría que preguntarle a Alan García, en su juventud, cuando fue estudiante, ¿en qué hecho significativo universitario estuvo? ¿O en qué hecho político importante de esos tiempos estuvo? ¿En qué congreso, en qué evento él sostuvo una posición que lo señalara realmente como el arquetipo de una actitud en el partido? No existe, no lo van a encontrar tampoco. Y aún más, alguien dijo, ni siquiera trabajó. ¿Cómo puede una persona que nunca trabajó saber de las angustias de los trabajadores? ¿Cómo puede una persona que nunca supo lo que era ganarse el pan con el sudor de su frente
de apoyar el hogar de los padres pobres que tenían que de alguna manera tener